aquí, por ejemplo, lo podemos... ¿Sabían ustedes que ahora se ve más tos convulsiva en adultos que en niños? Claro, porque los niños están vacunados. A los 2, 4, 6 meses de edad, a los 15 meses, entre los 4 y los 6 años, se vacunan todos con la triple, difteria, tos convulsiva y tétanos. Pero después de los 12 años, nadie sabe que se tiene que vacunar contra, sobre todo la tos convulsiva, pertusis o coqueluche, como se le llama. Es por esa razón que cuando nosotros vemos un adulto que tose más de una semana, 2 semanas, lo más probable es que sea un coqueluche y no lo sabe. De cualquier manera, hacer el diagnóstico tampoco es fácil. Más fácil es vacunarse. Y de eso vamos a conversar el día de hoy, sobre la vacunación en la tercera edad, porque a las personas de la tercera edad también hay que vacunarlos. Ustedes deben haber oído hablar que a los niños pequeños y a los adultos mayores, por una cuestión de vulnerabilidad inmunológica, es que llevan las peores partes cada vez que hay alguna epidemia. Influenza, ¿quiénes se afectan más? Los bebitos y los ancianos. Neumonía, ¿quiénes se afectan más? Los bebitos y los ancianos. Bueno, pues ahora a los ancianos hay que vacunarlos. De eso vamos a conversar con Carlos del Castillo, él es geriatra, vamos a hablar sobre la vacunación en la tercera edad. Porque además es importante, muchos ancianos viven en residencias, en comunidades, viven en casas, hogares, donde hay otros ancianos que también pueden contagiar o ser contagiados. Y a veces pueden verse, digamos, mini brotes epidémicos entre estas residencias de ancianos. Entonces, las residencias de ancianos, además de tener ancianos vacunados, deberían de reunir ciertas características, en las que no solamente se preocupen por la salud, la alimentación, sino también por estimular las actividades dentro de este grupo de edad para que se sientan acompañados, se sientan útiles, se sientan valorados, queridos, que es lo más importante dentro de las personas de la tercera edad. Por eso es que vamos a conversar acerca de lo que son las residencias, cómo deben ser las casas de las personas de la tercera edad con el geriatra José Francisco Mitocayo Parodi. Y como uno de los grandes problemas de la tercera edad es el sentirse aislado, solo, o ya no sentirse útil, muchos de ellos pueden entrar en depresión. De eso vamos a conversar con Elsa Ballarino, acerca de la depresión en la tercera edad. Así que tenemos un súper programa para ustedes el día de hoy con respecto a lo que son los cuidados de las personas mayores, las personas ancianas, las personas de la tercera edad. Ahora sí, vamos a ver en exteriores, señor director, qué tenemos preparado. Bueno, estamos con el doctor José Francisco Parodi, él es médico geriatra. Vamos a conversar acerca de las residencias de la tercera edad. Estábamos haciendo con Mil unas reminiscencias de la tercera edad. Quiero darle la bienvenida a Milagro. Estamos recordando algunas de tus épocas, ¿no? Ay, Claro. por Dios, oye. Nuestras épocas. Sus épocas serán. ¿Cómo estás, Milagrito? Muy bien, sí. Es importante saber, ¿no?, dónde, si nosotros no tenemos la capacidad de acoger a nuestros abuelos o nuestros padres, tenemos que tener la tranquilidad de que podamos instalarlos en un sitio que sea bastante hospitalario, ¿no? Sí, que cuenten diligente, con el cariño. ¿no? Claro que sí. Como aunque lo ideal es que casa, la familia lo acoja, sí, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad. Y que también tengan cierta intimidad, creo. También, pero estén acompañados, pero que también tengan cierta intimidad. A veces eso no se puede porque muchos de ellos son también dependientes o... En fin, pero de eso vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Tocayo? Hola, bien, ¿cómo Estoy con dos Pepe Panchos aquí en el set. A ver, Tocayo, cuéntame. Somos una plaga. Somos una plaga, cada vez hay más. ¿Cuál es el papel de las casas de reposo? ¿Cómo es que deberían estar estructuradas? ¿Pensando en qué? ¿Orientada a quiénes? ¿Cómo organizas? Las casas de reposo es un tema interesante, porque... Y hay varias noticias respecto a eso, ¿no? Primero, recoger lo que ustedes han dicho, ¿no? Y lo que decía el doctor del Castillo, ¿no? El estar en una casa de reposo implica un riesgo. Se llaman casas de reposo solo en el Perú, porque en otros lugares no se llaman casas de reposo, pero se llaman residencias. Técnicamente hablando se llaman residencias. Efectivamente. Ahora, tú en una residencia puedes tener personas independientes y personas dependientes. Lo ideal, y vamos a ponernos nosotros en el caso, es que tú puedas vivir en tu casa todos los años que puedas. Correcto. Y que si te enfermas, vas a una institución de salud que te cure, te mejore, te estabilice y regresas a tu casa. Ajá. Eso es el escenario ideal. O a la casa de tu familia, si es que tu familia lo puede acoger, ¿no? Lo que pasa en el mundo, y está pasando en el Perú ya, es que, claro, cada vez se vive en lugares más pequeños. Entonces, si el papá o la mamá ya no puede vivir en la casa, en su casa de toda la vida, en su caserón, a veces el hijo lo lleva a su casa. O lo que se hace, todavía se puede hacer en el Perú y se va a poder seguir haciendo dentro de unos 10 a 15 años, es contratar a una persona que cuide y ayude en la casa según el nivel de asistencia que uno requiera. Si yo lo único que tengo es que vive solo, pero me valgo por mí mismo,
pues probablemente necesitas una chica que acompañe, una empleada, una chica de confianza. Si tengo dependencia, lo más seguro y saludable es tener a una chica que tenga capacitada para técnica de enfermería o cuidadora que te cuide en tu casa. Porque, como lo decía el doctor Castillo hace un rato, las neumonías, las infecciones de orina, las caídas, no solamente son mucho más frecuentes en las mejores casas de reposo del mundo, sino que son más severas. Pero ¿qué pasa? El mundo está empujando en que hay momentos en que necesitas una residencia. Sí, y cada porque vez hay somos más maltrato en la longevos casa, también, ¿no? exacto. Bueno, entonces eso va de la mano con lo que decía Pepe hace un rato, que hay que prevenir el deterioro de tus capacidades. El pensar que cuando vas a comprar una casa a determinada edad y va a ser tu casa para toda tu vida y te la vas a construir, no vas a poner pues una casa llena de gradas y llena de cosas, porque hay un momento en que probablemente no te vas a poder mover ahí o vas a tener más riesgo para caerte. Entonces son cosas, la verdad es que la vivienda es una clave para una longevidad exitosa. Entonces es un concepto muy importante de tener. Ahora, el Perú realmente el año pasado, final del año pasado, dio un paso muy importante. Porque desde el punto de vista de salud, a nosotros nos interesa que haya una buena vivienda porque determina salud. Para nosotros una buena vivienda es ideal para que tú puedas valerte por ti mismo y tener buena salud. Entonces al Ministerio de Salud y a la Política Internacional de Salud le conviene que el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Social de los países, como es en el Perú, es el MINDES, que tiene esa responsabilidad. Exacto. Entonces ahora ya en el Perú tenemos una norma que pone un estándar mínimo para cómo deben funcionar las casas de reposo. A ojo de buen cubero, yo diría que el 5 al 10% de las casas de reposo del Perú cumple con el estándar. ¿Cuáles serían los requisitos de esas casas de reposo, de esas residencias? Primero que tienen que estar clasificados los pacientes por complejidad. Es decir, no puedes poner a un paciente que se vale por sí mismo en una casa de reposo tal y cual está en el Perú, porque es poner, hasta donde yo conozco, ¿no? Porque poner a un montón de personas que tienen demencia con otros que tienen más demencia, entonces eso se retroalimenta, no ayuda, no contribuye. Ahora, si hay un momento específicamente que todos tienen, ahora está investigando hasta departamentos hechos para gente con demencia. Pero eso es otra cosa, está en un modelo de experimentación en Europa, ¿no? Pero primero tienes que clasificarlo, después tiene que haber un personal capacitado, ¿no? O sea que, claro, Perú ha sido un buen negocio. Poner una casa de reposo barata y yo pongo un cuarto así, 5 personas o 4 personas. Y nadie me supervisa y entonces, claro, como hay necesidad, voy, pago y dejo al viejo ahí. Pero que no es en todos los casos, Pepe, ¿no? Claro, o sea, hay algunas que son buenas. Pero fíjate, Pepe Pancho, lo que pasa también es esto, que para mucha gente dejar a un familiar anciano, ¿no es cierto?, en una casa, en una residencia de este tipo, es no verla como una residencia en donde la persona va a tener una calidad de vida digna, ¿no? Sino es como un depósito. Entonces van, los dejan y... Son múltiples los factores, ¿no? Y está estudiado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa te determina un ingreso a una casa de reposo? Una demencia con trastornos de conducta no bien manejados. Y eso es una responsabilidad del geriatra, del médico tratante, ¿no? Porque si grita toda la noche, quiere pegarse, le grita al vecino, le digo, ya sabes que no aguanto a mi mamá, métela en un sitio. Exacto. Las relaciones previas de la pareja, de toda la vida, o sea, es decir, si tú más teniendo una buena relación con la pareja o con el papá y de repente comienza a hacer un trastorno y que empeora tu personalidad y no es manejado farmacológicamente, yo no lo aguanto. O caerse. Por ejemplo, el 30% de ingresos de una residencia de Estados Unidos están determinados por una caída. Una fractura de cadera. No necesariamente una fractura de cadera, una caída, porque, ojo, otro de los criterios, regresando a la pregunta anterior, es que tú tengas posibilidad de recuperarte. Correcto. O sea, ¿dónde queremos vivir todos? Todos queremos vivir en nuestra casa, ¿no? Casa, independientemente. Exacto. Entonces, si tú vives, vamos a suponer que tú vives en una casa bien, en una residencia bien, y te fracturas la cadera. Porque puede pasar. Correcto. ¿No es cierto? Es más frecuente, además. Te fracturas la cadera, te operan en la clínica y tú tienes que regresar a un sitio a rehabilitarte. Así es. Tienes que pasar por un servicio que te permita ya no quedarte en la casa de reposo. Ahora, claro, un paciente adulto mayor que no tiene fractura de cadera es más fácil de cuidar que uno que tiene fractura de cadera. Entonces, claro, tú necesitas determinado grupo de personal por determinado nivel de complejidad de patología. Entonces, antes de tomar la decisión, en la página web del MINDES está la norma. Es un excelente trabajo que ha hecho la magíster Elia Luna con todo el equipo de la Dirección de Personas Adultos Mayores, que la verdad es que es un orgullo en la región. Y claro, por supuesto, mejorable, ¿no? Pero, perfectible, claro. Sí, claro, siempre se puede mejorar. Pero son cosas que la misma gente tiene que saber. Inclusive cuando uno está joven o un adulto mayor joven, 60, 65, dice, ok,
Pasa mucho con las personas que los hijos se van o que uno se queda viudo. Dice, yo prefiero vivir en un departamento que esté adaptado o por último en un barrio de adultos mayores, un senior community. Correcto. Que es lo que pasa en condominio, como hay en Suiza. El ejemplo es Bambú. Por ejemplo, Bambú es un edificio para personas mayores donde tú mantienes tu independencia, entras, sales de tu casa, está adaptada solamente para que te haga la vida más fácil. Es una vivienda amigable. Y en el caso de las personas dependientes, de los adultos mayores dependientes, ¿cómo deberías estar constituyendo el equipo de profesionales que van a manejar en torno a este paciente? Depende del tipo de dependencia. Porque, por ejemplo, si tú vamos a suponer que tú tengas una discapacidad, y ese es un concepto importantísimo. Yo no tengo una pierna, pero con mi muleta o mi silla de ruedas yo me valgo por mí mismo. Así es. Entonces, el que tengas una discapacidad no significa que tú... Entonces, pero claro, el problema va a ser que a lo mejor la puerta es muy chiquita y que hay 1000 gradas, entonces no sales más de la casa. Claro. Gente que la operas de la cadera perfectamente, pero vive en un tercer piso sin ascensor. No salió más. ¿Cuáles deberían ser las consideraciones? Entonces tú tienes que tener efectivamente eso que te permita caso. rehabilitarte, pero a lo mejor tu discapacidad es mental. Ajá. Entonces si tu discapacidad es mental, tú tienes que tener un equipo que te permita hacer alguna rehabilitación mental y un equipo que sepa manejar farmacológica y no farmacológicamente una persona que tiene un trastorno de conducta y que le dice que hay un tipo parado ahí porque está haciendo una confusión. Entonces, mientras le da la pastilla, tiene que saber no porfear, no pegarle, porque si la gente que no conoce el tema trabaja con uno que te dice y te pregunta 5 veces, 6 veces lo mismo, o que de repente te agrede, tú te volteas y te hartas, como a veces te pasa con los chicos, ¿no? Que le metes un sopapo. Y entonces ahí viene el abuso y el maltrato, porque no está bien manejado tanto farmacológica como no farmacológico. La gente que tú normalmente, con más que conozcas, te cansas, si no conoces el tema, dice, no, ella es engreída, dice. Lo que tiene es engreimiento y le metes un sopapo. ¿Y cómo se debería trabajar la parte psicológica en estas residencias? Porque el personal se desgasta también, por supuesto. El personal tiene que tener primero tiene que estar muy bien capacitado. Capacitado en conocimientos, en destrezas y en actitudes, ¿no? Y tiene que tener una estrategia para liberar tensión y disminuir su carga. Gente que se carga mucho. Lo que suele pasar a veces es que tú, además de pagar una casa de reposo, pagas además un cuidador dentro de la casa de reposo aparte. Claro. Entonces, como te decía, en el Perú todavía, además que es más saludable, todavía tienes el privilegio de poder alquilar una casa, un departamento, o en tu misma casa, si tienes recursos, adaptarla y poner una persona. Eso tiene que ir de la mano con terapia adicional, especializada, física, ocupacional, lenguaje, lo que necesites. Y el cariño de los familiares y las visitas, ¿no? Mira, es como el negocio, hermano. El ojo del amo engorda el caballo. Y mientras está la hija, la esposa, mirando, tú estás chequeando. Claro. Todo lo que puede pasar, ¿no? Tú mismo, ¿no? O sea, tú mismo quieres mantener tu individualidad, pero tienes que estar chequeando cómo va la cosa. Es como con los hijos, igualito. Igual. Como que tengas una persona que lo cuida, tienes con la que estar diferencia que al mirando. niño le puedes decir qué hacer y al paciente mayor, si está todas sus capacidades, te dice, no, esta no es mi costumbre. Y tiene todo el derecho. Bueno, doctor Parodi, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo. tenerlo. Doctor Recoba, Pepe Pancho. Pepe Pancho. Bueno, y tenemos una nota, un lugar especial que quiero que conozcan.